Sí, buenas noches. Vamos a empezar con la última conferencia del día de hoy, la conferencia sexta, conferencia que está dedicada al libro, a la lectura y cómo influirán las nuevas tecnologías en los jóvenes para construir entre todos un mundo leyendo. ¿Cuál será el futuro de las librerías y las bibliotecas? En esta conferencia va a participar Rafa Gutiérrez Teston, es el presidente de la Asociación de Libreros del Principado de Asturias, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, desde el año 2009 hasta el día de hoy, y espero que por muchos años, propietario de la librería La Buena Letra de Gijón, que desarrolla una gran labor cultural. Ahora mismo hay una serie de presentaciones en su librería. Desde el año 2012 al 2016 desempeña este cargo de presidente de la Asociación de Libreros también de Gijón, cargo que abandonó en 2016 para presidir la Asociación de Libreros del Principado de Asturias, ALPA. Ha sido miembro de diferentes jurados, es una persona muy activa dentro de las actividades culturales y artísticas de la ciudad, participa en la Feria del Libro de Gijón. Bueno, quiero hablar con él y tratar diferentes temas basados en las nuevas tecnologías y los beneficios que generan para que las personas, para que los jóvenes accedan a la literatura, a la lectura, sin abandonar el formato tradicional, porque a mí me encanta el olor de las librerías cuando entro y me gusta que sigo teniendo la costumbre de imprimir o de leer o de comprar libros porque me retengo mejor. Es decir, mi memoria retiene mejor, aunque tenga 50 pantallas abiertas en el ordenador, hablando de diferentes temas o con diferentes personas. Y quiero que me dé, lo primero, una opinión, su opinión, de cuál será el futuro de las librerías y las bibliotecas gracias a las nuevas tecnologías. Bueno, muchísimas gracias. Primero, muchísimas gracias por invitarme. Yo encantado de estar aquí, de participar, de apoyar este congreso. De apoyar este congreso. Con lo que me preguntas, pues mira, vamos primero a ponernos en antecedentes. En el año 2008, en la Feria del Libro de Frankfurt, comité de expertos que hablaban del futuro del libro vaticinaron en 2008 el fin del libro en papel en los próximos 10 años. Bueno, estamos en 2018 y el libro en papel sigue ahí resistiendo y funcionando. Estos visionarios de 2008 se equivocaron. No quiero ponerme ni mucho menos triunfalista, porque hablar de triunfalismo con el mundo del libro creo que sería un error. Lo que sí quiero decir es que, de momento, el libro resiste a esos terribles augurios que se anticipaban en 2008, un año en el que además empezó la crisis económica que golpeó duramente a todos los sectores, y esa crisis económica, además, en el libro, que se anticipaba el libro electrónico, pues hacía presagiar todo lo peor, ¿no? Porque era como una especie de tormenta perfecta. La crisis general en la que estábamos inmersos y que también duró más tiempo de lo que se pensaba, y yo creo que todavía sigue o seguimos en ella, en el sector del libro, en el sector del mundo editorial, se unía esa llegada terrible, aparentemente, del libro digital. Todos pensaban que el libro digital iba a sustituir, se ponía el ejemplo de la música. Bueno, si la música, el formato CD o el formato vinilo desaparece y dio paso a otro tipo de formatos, pues parece que el libro va a surgir, va a pasar lo mismo con el libro. Y yo creo que ahí los gurús bueno, de lo que va a pasar, creo que ahí se equivocaron por una razón, y es lo puramente estético y el objeto. El libro como objeto creo que es algo que está maravillosamente inventado. Es más, si nos fijamos, y volviendo otra vez a la comparación con el mundo de la música, en el mundo de la música el formato importa bien poco. Se pasó del cassette al vinilo, del vinilo al CD, del CD al MP3, y fuimos adaptándonos a diferentes formatos, y los que se dedicaban a vendernos música nunca se preocuparon del formato. Pasamos de uno a otro porque lo que importa es el contenido, solamente la música, y lo que queremos es descargarnos música y escuchar música,
Y eso es lo que tenemos. En el mundo del libro se pensó que podía pasar algo parecido, sin embargo no surgió, y no surgió primero porque yo creo que ahí en el libro, a diferencia de la música, el objeto, el continente, lo que contiene a lo que se transmite, sí que es importante. Sí que es importante porque transmite muchas cosas, aparte de una pura percepción acústica, como puede ser en el mundo de la música. El libro transmite a través de diferentes sentidos, y el libro lo olemos, ese libro, casi al a veces leer en alto escuchamos también el libro. Tenemos la percepción del tacto también cuando estamos tocando el libro. Se juntan muchas sensaciones que nos hace que el objeto, como el objeto libro, sea algo muy atractivo independientemente del contenido del libro. Sigue teniendo ese factor también para regalar, el libro está siempre como muy bien considerado. Entonces, todos esos matices que a lo mejor, bueno, pues la gente que se dedica puramente a hacer números y hace comparativas y piensa, se olvida muchas veces de ese factor emocional que en el mundo del libro está muy presente. Esto no quiere decir que dentro de 10 años el libro en papel pueda haber desaparecido. Puede ser, eso no lo sabemos. Es algo, yo esto hacer predicciones a futuro, dejo que lo hagan los economistas, dejo que lo hagan otras personas que generalmente se equivocan siempre, pero vuelven a sacar otra. Ellos siempre, al final, parecen como los políticos, ¿no? Siempre aciertan. Ellos dicen, bueno, yo no dije esto, pero ahora va a pasar lo siguiente. Siempre tienen eso. Yo no me atrevo ni a aventurar en ningún momento que el libro va a perdurar siempre, ni me atrevo a afirmar que el libro va a desaparecer dentro de 10 años. No me atrevería a hacer ninguna de esas consideraciones. Después, en el mundo del libro entramos también en lo verdaderamente preocupante para mí, que es leer. Porque es muy diferente. Yo separo, y aquí me centro un poco en el tema de las librerías, que lo tocamos también, y me hablaba Tote del mundo de las librerías. Las librerías, y aquí hablo exclusivamente del caso de España, somos un comercio, pero jugamos, siempre digo que es como si jugáramos en dos ligas diferentes. Por una parte somos un comercio, y como tal comercio estamos sujetos a las leyes del comercio, y las leyes del comercio son inexorables. El día 30 te pasan las facturas, hay un debe y un haber, y hay que hacer los números. Y esa es una parte puramente comercial, en la que hablamos también del libro como una industria, y tiene ese componente. Bien, por una parte estamos ahí, pero por otra parte, el mundo de las librerías estamos en el sector cultural. Como estamos en el sector cultural, funcionamos con unos parámetros un tanto diferentes al comercio. Digo, me explico. Vivimos en una época del libre mercado. Los precios los fija el mercado, generalmente, excepto medicamentos y este otro sector del que voy a hablar ahora, el precio es libre. Bueno, en el caso del libro no, el precio es fijo. Vivimos en un país, afortunadamente, para mí, lógicamente, que me dedico a ello, donde el Estado marca un precio fijo del libro que hace que el libro cueste exactamente lo mismo en cualquier librería pequeña del barrio más pequeño de cualquier ciudad pequeña que en el gran supermercado que nos podemos imaginar, que en la mayor librería de España o que en el gigante Amazon. Cuesta lo mismo. Incluso tenemos marcados los descuentos. Descuento máximo autorizado por ley del libro es el 5% durante todo el año y el 10% que puedes aplicar el día del libro o en ferias del libro. Bien, todo esto hace que el libro sea un sector protegido. Tenemos un IVA súper reducido también, que es del 4%, porque se entiende que es un sector cultural. Y aparte tenemos un precio fijo. Por tanto, estamos protegidos. Es decir, jugamos como industria, por una parte, pero otra parte tenemos esa parte cultural. Entonces, ¿qué creo que debemos hacer desde un punto de responsabilidad las personas que estamos gestionando librerías? Pues entender que tenemos esas dos obligaciones. La obligación personal, propia, porque si no la librería cierra la persiana, de cuadrar números, eso es algo inevitable en cualquier comercio, pero también tenemos, como jugamos con esa ventaja, pues tenemos que devolver en la medida de nuestras posibilidades esa ventaja que tenemos y decir, bueno, si el Estado nos está diciendo vosotros tenéis esas ventajas porque sois sector cultural, pues ser de verdad un sector cultural y participar en actividades culturales en la medida que se pueda dentro de la ciudad y convertir las librerías también en espacios vivos donde se realicen actividades culturales. Esa es una obligación y las librerías creo que lo estamos haciendo en la medida, esto lógicamente en la medida cada una dentro de sus posibilidades, que estamos intentando hacerlo y estamos luchando por ello. Y ese otro valor es un valor
que le da también a la librería el prestigio dentro de la ciudad, dentro del barrio, que creo que es fundamental para que las librerías también sobrevivan y sigamos adelante. Entonces, resumiendo un poco en el futuro, si podemos hablar del futuro del libro, del futuro de las librerías, yo creo que gozamos de una mala salud de hierro. Creo que nunca es muy difícil que la situación mejore, porque también a veces tendemos a pensar en los tiempos pasados, pensando que fueron tiempos maravillosos, y yo creo que tenemos una visión equivocada. Tenemos una visión equivocada porque cuando te hablan del pasado, del antes, yo siempre digo, ¿a qué antes nos referimos? Si hablamos de principios del siglo XX, la mayor parte de la población española era analfabeta. Leían muy pocos y tenían acceso a los libros muy pocos. Si nos vamos hasta los años 70, hasta la llegada de la democracia, probablemente, no vamos a decir que la mayor parte de la población era analfabeta, porque no es verdad, pero había un índice de analfabetismo alto y la presencia de libros en las casas tampoco era algo tan habitual. Sí que hay una industria del libro y sí que el libro se populariza, y a partir de los años finales de los años 70, probablemente hasta el año 2008, hay una subida espectacular de la venta del libro. Pues el libro aparece por todas partes. Entonces ahí sí que se desarrolla toda una industria en torno al libro, pero es una industria que empezó relativamente hace poco y que cayó, digamos, en picado relativamente hace poco también. Su tiempo de estar en la cresta tampoco fue excesivo. Entonces, cuando hablamos de eso, yo siempre digo, repito ¿desde cuándo estamos hablando? Porque lo más importante para mí, pero esto es una opinión muy personal, no es ese valor industrial del libro, sino a lo que tenemos que ir es hacia la lectura. Lo fundamental y lo que le pedimos siempre desde el gremio de librerías, lo que pedimos siempre a las instituciones, a los gobiernos, si nos pueden echar una mano, es en políticas de fomento de la lectura. Yo creo que es fundamental, no solo para el gremio de librerías, sino para una sociedad, que haya una sociedad crítica. Una sociedad crítica te la da la lectura. Y puedes pensar que a mí, y por una parte tengo el punto de vista emocional y de negocio, que tengo una librería, pero por otra parte, como ciudadano, ampliando ese punto un poco más, lo que se necesita es lectores y población crítica. Lo que se necesita es que la gente no nos dejemos influenciar. Y no hay nada más influenciable, para mí, esto es una opinión muy personal, que lo que puede venir a través de redes sociales o a través de lo electrónico. Porque lo electrónico, hasta ahora, tiene una ventaja muy positiva, que es, bueno, que es inmediato, que llega a mucha gente, pero de la misma manera que llega, se va. Y el libro, yo creo que tiene que ir unido al pensamiento, y el pensamiento va unido a la reflexión. Y la reflexión no te la da una idea que sale ahora y volverá a salir, y al día siguiente ya habrá otra, o a los 10 minutos ya habrá otra, y luego otra, y luego otra. Y lo que se cuenta hoy, ya antes se decía que el periódico del día servía para envolver el pescado del día siguiente, ¿no? Como hablando un poco de las noticias. Yo creo que las noticias hoy en día ya no sirven ni para envolver el pescado del día siguiente, sino para el yogur el yogur de la comida. No tiene ningún valor. Entonces lo que se necesita siempre son políticas de fomento de la lectura para lograr una masa social crítica, que es lo que se necesita, porque si no estaremos adormecidos detrás de las redes sociales, que no hay nada más. También hablamos siempre del lenguaje, no hay nada más perverso casi que ese adjetivo social a las redes. No hay nada más antisocial, porque es una persona sola en su ordenador relacionándose con un mundo que piensa que es un mundo y en realidad es un pequeño círculo, y al final piensas que controlas incluso, y es mentira. Estamos llenos de cookies que almacenan nuestra información y nos salen anuncios determinados y estamos continuamente condicionados por muchas cosas. Tiene una parte positiva, y la parte positiva la estamos mirando ahora. Lo que yo estoy contando ahora pues puede ser visto, aparte de las personas que estén aquí, por las personas que lo puedan estar viendo a través de las redes, y eso es fundamental. Y eso es la parte muy positiva de la tecnología y lo que puede servir. Pero tiene esa otra parte en negativo también que tenemos que matizar, tenemos que estudiar y que tendremos que trabajar con ello. Bueno, otra de las partes que nos importaba mucho o que queríamos desarrollar en esta conferencia,
Bueno, siempre lo que se habla de la discriminación de la mujer dentro del mundo de la literatura, que ganan menos, que ocupan menos puestos de responsabilidad, que tienen menos peso, reciben menos premios. Bueno, deberían de habernos acompañado 3 mujeres por diferentes circunstancias. Estamos Rafa y yo. Es decir, no reflejaría el porcentaje de la mesa porque estábamos un 75% mujeres y un 25% hombres. Vamos a terminar de desarrollarla así. Y yo considero que la labor de la mujer dentro de la literatura, bueno, yo como empresario que fui de diferentes sectores, jamás pagué menos a una mujer que a un hombre. Entonces, ¿es verdad esto que ocurre dentro del mundo de la literatura? Se paga menos las editoriales pagan menos a las mujeres, les pagan por porcentaje de ventas. Bueno, lo que pasa es que cómo pueda gestionar una editorial sus contratos con los escritores o las escritoras, aquí sí que deberíamos tener a alguien de las editoriales. Yo voy a hablar de mi opinión, lo que yo puedo saber. Las editoriales normalmente se paga mal a los escritores y escritoras, independientemente del género, porque todo suele ir en función de las ventas. Normalmente, salvo contadas excepciones, y yo creo que a lo mejor, y no estoy exagerando, con los dedos de una mano, pues el porcentaje de personas que puedan vivir de la venta de libros en España, pues, no, pues eso, se pueden contar con los dedos de las 2 manos. Lo que sucede o que puede suceder, pues si todos pensamos, cuando pensamos en escritores, pues a lo mejor se nos viene a la cabeza Arturo Pérez Reverte, Almudena Grandes, María Dueñas, no sé, fuera en el mercado extranjero podemos hablar de Ken Follett y Stephen King, y vemos también cómo viven estos escritores y pensamos que el mundo es así. Y no es así. El mundo del escritor depende generalmente, exclusivamente del porcentaje que se llevan por la venta de sus libros. Normalmente un escritor, mira, salía recientemente Santiago Posteguillo, el que acaba de ganar el Premio Planeta por el libro Yo Julia, y él contaba que descontando impuestos, más o menos él se llevaba un 62 céntimos, creo que no me equivoco, por cada libro vendido. El libro cuesta 22,90 el PVP de ese libro. Y él se lleva 62 céntimos por cada libro. Bueno, aquí entramos en el juego de quién puede ganar. Aquí sí que no hay discriminación en este punto, pero después me gustaría aclararlo. En este punto, porque creo que las editoriales en este sentido pagarán lo mismo a hombres y mujeres y tendrán ese acuerdo de porcentaje. Ahora otra cosa es, que es lo que sucede muchas veces con la situación de la mujer en el mundo del libro. Yo lo pensé una vez, yo voy a poner un ejemplo concreto, que a mí me gusta mucho llevarlo a mi terreno. Un día miré el escaparate de la librería que tengo y dije, voy a ver cuántas autoras mujeres tengo en el escaparate y cuántos autores hombres tengo en el escaparate de una manera no premeditada, porque es como coloco el escaparate, van llegando novedades, algunos libros que te gustan más, menos, y dije, vamos a hacerlo. Y creo que era un 68%, sí, seguro, un 68% de hombres y un 32% de mujeres, lo que yo tenía en el escaparate. Lo pensé, lo anoté. Y después me puse a mirar las novedades que a mí me llegaban de las diferentes editoriales, que tú vas viendo las novedades y anticipando. ¿Y qué te encuentras? Pues un porcentaje muy similar en este mundo del libro. Y además es una realidad que no te das cuenta hasta que no la miras, hasta que no te paras de verdad a analizarlo, a verlo. No lo percibes, piensas que no, tú dices, no, esto es un mundo en el que da igual que seas hombre, que seas mujer, el mundo va por ahí, incluso, bueno, parece que hasta las mujeres, hay algunas mujeres que las editoriales prefieren que sean mujeres. Bueno, pues a lo mejor es verdad y te pones así a pensar las cosas, pero cuando después lo miras realmente, estamos muy equivocados, porque la mayor parte masculino. La Real Academia Española de la Lengua, que también puede estar vinculada, creo que hay 8 mujeres, me parece que hay en la Real Academia. Al final, aunque pensemos que estamos en un mundo que va mejor, y lógicamente, por supuesto que va mejor, aún nos queda mucho camino por recorrer. Entonces, sí que a lo mejor el porcentaje
que se llevan de la venta del libro es el mismo, pero las mujeres que escriben y que ven publicados sus libros dentro de las editoriales son menos. Por lo tanto, si al final sumáramos el dinero, pues la mujer ganaría menos que el hombre en este sector también. Bueno, ahora la siguiente pregunta que te quiero plantear o de la que me gustaría hablar. Hoy tuvimos problemas para tener traductores de signos. Tuvimos problemas para facilitar a las personas sordas la accesibilidad al arte y la cultura. A mí hay un dato que me preocupa, que solamente el 10% de las mujeres que son sordas acceden a la educación y a la cultura, o a los estudios, o tienen formación. Lógicamente es porque no tienen traductores, es decir, no pueden acceder a nada. Están surgiendo nuevas formas de facilitar a los niños con discapacidad y a las personas con discapacidad la accesibilidad a la lectura. Ya no solamente por braille o para personas ciegas, sino que estoy viendo en diferentes noticias libros para personas sordas, que son como interactivos, libros para personas con otro tipo de discapacidad. Bueno, todas las situaciones que se valoran para contratar a una persona con discapacidad, una persona normal, es decir, como dar la mano fuerte, con seguridad, mirarte a los ojos. Todo eso no sirve con una persona con discapacidad cuando la vas a contratar. Es decir, sus discapacidades o cualquiera de sus discapacidades a lo mejor le impide mirarte a los ojos. No quiere decir que no sea un gran profesional, un gran escritor o un gran redactor. Entonces me gustaría que nos explicases qué ves tú en el futuro que se está haciendo para que los niños y las personas con discapacidad accedan al mundo de las librerías o de la lectura, y cómo se está construyendo entre todos un mundo leyendo, porque a nosotros es lo que nos interesa. A mí me preocupa que la gente deje de leer, porque cada vez que dejan de leer se cometen más faltas de ortografía, se expresan peor. Para mí las redes sociales son un medio maravilloso para comunicarnos con personas y amigos que no vemos, pero también veo auténticas, iba a decir burradas, puedo decir muchos adjetivos de redacción, de escritura, de faltas de ortografía, y que se asumen ya como normales. Entonces, me gustaría saber primero qué se está haciendo para la accesibilidad de las personas con discapacidad a la lectura, al libro, y qué mundo estamos construyendo para el futuro en ese sentido. Yo creo, seguro, que se está haciendo poco. Siempre se hace poco para el acceso a las personas con discapacidad. Lo mismo que decía antes, seguramente se está haciendo ahora mucho más de lo que se hizo nunca, probablemente. Pero siempre es poco. Siempre es poco porque vivimos en un mundo, yo creo que vivimos en un mundo, y cada vez más en un mundo adolescente. Y el mundo adolescente, que me toca mucho jugar con él, porque es un público al que me dirijo y que trato siempre de hablar con ellos en la librería. El mundo adolescente tiene una contradicción que por una parte quiere ser absolutamente normal, es decir, quiere ser masa, y por otra parte se siente totalmente individual. Piensa que lo que a él le pasa no le sucede a nadie. Piensa que sus problemas son los mayores problemas del mundo y sin embargo él quiere pasar desapercibido, que es lo que nos suele pasar en la adolescencia, ¿no? Queremos ser masa, pero a la vez pensamos que somos seres únicos. Eso nos está sucediendo también a la sociedad en general. Vivimos en un mundo, yo creo que cada vez más adolescente, el mundo en general, y nos damos poca cuenta de los problemas que pueden tener otras personas que no son masa, que no tienen el estereotipo. Ya casi hablamos de, como se hablaba hace no muchos años, de hombre blanco de 40 a 50 años, que no cumplen ese estereotipo. Bueno, pues las personas con discapacidad seguramente ahora se está haciendo algo, pero se está haciendo poco. En el mundo del libro, lo que puede afectar muchas veces a las personas con discapacidad, sobre todo estoy pensando en ciegos, ¿no? Porque sordo, leer puede, pero las personas ciegas no. Ahora mismo lo que se está potenciando mucho es el audiolibro. Y en los últimos congresos, yo asistí no hace mucho al último congreso de librerías que se celebró en Sevilla, y una de
uno de lo que va a venir, de lo que anticipos de futuro, es el mundo del audiolibro, que siempre estuvo ahí, siempre se estuvo hablando de los audiolibros, pero a mí, que me parece muy bien, el mundo no solamente para personas con discapacidad, sino para cualquier persona. Pero yo lo que recomiendo siempre mucho, que siempre voy a lo que ¿qué podemos hacer nosotros? ¿No? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y lo que podemos hacer nosotros es a una persona con discapacidad, por supuesto, facilitarle, por medio de la ONCE, seguro que está haciendo una labor excepcional, me imagino, porque la ONCE suele hacerlo, pues traducir los libros al lenguaje, al braille, pero aparte de eso, leer. A una persona con discapacidad nosotros podemos leerle también. Lógicamente hay que buscar su autonomía, porque eso es básico y fundamental. Que él sepa leer él o ella sepa leer con el lenguaje de signos, que sepa leer. Pero mientras, leerles. Eso lo podemos hacer perfectamente. Y no solamente a personas, y esto ya aprovecho, no solamente a personas con discapacidad, sino a cualquier persona. Nosotros tenemos la posibilidad de leer a los niños pequeños, tenemos posibilidad de leer a los ancianos que se están quedando, que ya no pueden ver bien las letras. Tenemos esa facilidad que tenemos que hacer para mejorar siempre la vida de los que nos rodean. Toda esta conferencia yo la basaba en una cosa clave. Bueno, yo no era lector habitual de libros, sigo sin serlo, desgraciadamente. Y dependiendo de la discapacidad de cada uno, no tenemos la capacidad de concentración para poder leer los libros. Yo leo los libros habitualmente por ordenador. Leo como yo, a lo mejor le sucede a mucha gente porque nuestros tiempos son diferentes o nuestro formato es diferente. El videolibro, que iba a ser el futuro, quitará... No lo creo. No lo creo y vuelvo otra vez a lo mismo. El libro es algo... Lo único que yo creo que podemos asegurar es que siempre vamos a necesitar que alguien nos cuente una historia y siempre vamos a estar necesitados de que nos cuenten historias. Eso es algo que jamás, si tuviera que hacer una afirmación, eso es algo que jamás se va a acabar. La necesidad de que nos cuenten, porque eso lo tenemos, necesitamos que nos cuenten historias. El formato en el que nos cuenten esas historias, el videolibro, los audiolibros, se puede intentar, va a estar ahí. Yo creo que va a estar presente. Pero creo, no es solamente quiera creer, creo que el libro en papel, en su formato, va a seguir siendo el mayoritario. Porque, repito lo que había dicho al principio, es un objeto que como objeto está muy bien inventado. Y está tan bien inventado que los que hicieron los aparatos electrónicos para sustituir al libro iban queriendo parecerse cada vez más al libro. Ya buscaban una imagen de libro, ¿no? Casi hasta buscaban que tuviera el tacto del libro. Iban intentando meterles gadgets, meterles algo que se pareciera al libro. Bueno, si buscas algo que se parezca tanto al libro, ya tienes el libro. ¿Para qué quieres buscar algo, ¿no? Ya lo tienes ahí. Bueno, se ve en las... pero esto no hay nada como los números para afirmar estas cuestiones. El libro digital sigue siendo prácticamente anecdótico en cuanto al número de ventas y en cuanto al mercado legal. Otra cosa es el mercado ilegal, que eso es incontrolable. Pero el mercado legal de venta de libros electrónicos es anecdótico con respecto al libro en papel. No llega al 5%. No llega al 5%. Otra cosa es que yo es lo que creo y mantengo, es que el libro digital era simplemente una pequeña trampa que nos ponían estos grandes gigantes. Lo que les interesa bien poco es el libro digital o el formato, y lo que les interesa es el comercio electrónico. Eso es lo que de verdad funciona, el comercio electrónico. Y eso sí que le va a hacer muchísimo daño, no solamente al libro, sino al comercio tradicional. Pero volvemos a lo mismo, volvemos a una sociedad lo más antisocial posible, que es encerrada en tu casa, utilizando tus redes sociales para comunicarte con los demás, pero desde tu casa, desde tu ordenador,
y pidiendo la compra por internet, pidiendo el libro por internet, pidiendo la ropa por internet, ropa que no te vas a poner seguramente porque casi no vas a salir a la calle, vas a estar en tu casa, pero todo eso es el mundo al que estamos yendo. Y estamos yendo, por eso digo que yo creo que es todo lo del libro electrónico fue una pequeña trampa para meterse y decir, no, yo lo que quería de verdad, ahora que ya tengo tus datos, ahora que ya sé lo que te gusta, las películas que ves, las series que ves en televisión, los actores que te gustan, las actrices que te gustan, la ropa que te gusta, yo sé que te va a gustar este libro y eso funciona así, porque hoy en día simplemente darle un clic al ratón y ya al día siguiente probablemente tengas a un mensajero en tu casa picando a la puerta y ofreciéndote lo que quieras. Supongo que vamos a ponernos aquí apocalípticos, lo siguiente será sustituir a los mensajeros. Yo creo que tiene que haber algo que tiene que molestar a estos gigantes electrónicos, les tiene que molestar que todavía tenga que haber una persona física que se dedique a llevar los paquetes de un lado a otro. Creo que su futuro, en su mente maravillosa, está a recortar más gastos, ¿no? Está a recortar sobre todo una presencia humana, no puede ser una presencia humana ahí llevando los paquetes. Hombre, estará por ahí. Para nosotros personalmente, para el Congreso, para las personas con discapacidad de UNIDIS que no pueden acceder físicamente a Gijón, lo primero porque no hay habitaciones para alojarse, lo segundo porque no tenemos una accesibilidad en los medios para que puedan acceder a la ciudad, nos viene muy bien la plataforma digital para que ellos puedan, y lo hablo a nivel personal, para poder acceder a la literatura, a la cultura, al arte. Bueno, yo a Rafa, hacía años que nos conocíamos, yo no me daba cuenta de él, pero nos conocemos gracias a las redes sociales, o volvemos a tener contacto gracias a las redes sociales. Y éramos contrincantes deportivos de diferentes equipos de fútbol. Sí. Pero no nos acordábamos, yo no me acordaba, él sí. Yo me acordaba porque yo sufría las derrotas de Tote. Sí. No, fue una anécdota que surgió hablando cuando volvimos a retomar, a tener contacto. Y bueno, a mí me preocupa que los niños, porque lo veo dentro de mi familia, se preocupan mucho de que lean. Me interesa mucho que los niños no dejen de leer. También noto mucho que leen dependiendo de la cultura o la educación que reciban en su casa. Entonces no podemos dejar que los eduquen en el colegio, sino que tenemos que educarlos nosotros en los hábitos, en unos hábitos saludables, ya no solo deportivos, ya lo dije esta mañana, y de ocio. Y hay otra cosa que me preocupa y que quería hablar, que está basada en las bibliotecas, porque en las librerías sí tenemos claro lo que se está trabajando, son negocios, necesitan generar ingresos, tienen una serie de gastos, pero luego las bibliotecas, y ya no voy a entrar en el tema de construcción o permisos o licencias, sino en la accesibilidad a la cultura dentro de las bibliotecas, porque son, digamos, organismos institucionales o que dependen de las instituciones que deberían de tener un acceso universal. Ya no hablo de rampas ni de ascensores, que normalmente, bueno, eso mejoramos muchísimo, aunque a mí me hace gracia que la gente me diga que mejoramos muchísimo cuando hay muchísimos que son inaccesibles, pero bueno, si tenemos una ya mejoramos muchísimo, es decir, aunque quede en el otro extremo de la ciudad. No, pero yo hablo de equipamientos, hablo de personal preparado para atender a esas personas, ya no hablo solamente de la pasión que hay que tener para ser archivero o bibliotecario, porque hay que tener pasión, tiene que gustarte, es decir, no es una profesión que la estudies y luego cuando estés allí pienses que si no te gusta lo vas a pasar bien. Es decir, pero ¿qué ves que se está haciendo de cara al futuro dentro de las instituciones para que esas bibliotecas sean accesibles? Porque en los museos solo tenemos 3 museos accesibles en España, o totalmente accesibles en España, que son el Museo del Hombre y la Tierra en la Naturaleza, digo, en Tenerife, el Museo Reina Sofía, o no creo que es Thyssen en Madrid, y el Guggenheim en Bilbao. Entonces, ¿en qué se está trabajando? Siempre lo digo hoy en todas las conferencias, no quiero hablar del pasado, a mí el pasado ya no me interesa. ¿En qué estamos trabajando de cara al futuro para que las bibliotecas sean accesibles? Yo creo que seguro, y tampoco tengo los datos y no me gustaría pontificar, pero seguro que, como decía antes, se está haciendo poco y que se podría hacer
muchísimo más. Las bibliotecas, como comentabas antes, son organismos institucionales, lógicamente, dependen de los ayuntamientos o dependen del Principado, en este caso, el Principado de Asturias. En Gijón tenemos una estupenda red de bibliotecas y una biblioteca que depende del Principado, que es la Biblioteca Jovellanos. Y mientras estabas hablando me estaba haciendo la pregunta, porque claro, yo vuelvo otra vez a lo mismo, a llevarlo todo a mi terreno para tratar de qué puedo hacer yo. Vamos a pensar, ¿alguna vez me preocupé yo, como usuario de bibliotecas, de la accesibilidad? Y la respuesta es no. No me preocupé. Y seguramente que, como yo, buena parte de la ciudadanía gijonesa no se preocupó de si la biblioteca Jovellanos, que en este caso depende del Principado, o las bibliotecas de sus barrios, podía ir una persona con silla de ruedas, qué problemas había para una persona con discapacidad visual, una persona sorda, no me preocupé nunca, jamás. Y creo que el problema siempre parte de ahí. Lo que tenemos que hacer la ciudadanía es concienciarnos de que hay personas con necesidades especiales a las que hay que atender y que a lo mejor y además todos somos susceptibles de ser personas con necesidades especiales. No quiere decir que ahora que nuestras dos piernas funcionen más o menos bien y oigamos más o menos bien y la visión más o menos bien, vaya a ser así siempre. Puede ser que cualquiera de nosotros un día necesite, pues si quiere ir a la biblioteca, se tenga que ir subido en una silla de ruedas y entonces empieza a pensar ¿qué falta aquí? Y seguramente cuando tengamos ese punto, cuando estemos ahí, es cuando nos demos cuenta de lo que hace falta. Lo que hace falta siempre, como en casi todo, es una conciencia social y sobre todo lo que tiene que salir siempre de lo público. Lo público tiene que tratar de ayudar a aquellas personas que necesitan esa ayuda. Eso es lo que tiene que salir siempre de nuestros impuestos. Pongo siempre ejemplos. Nosotros en Gijón seguramente haya líneas de autobús deficitarias. Es una empresa pública. A mí me parece muy bien que haya alguna línea de autobús deficitaria que cubra un servicio porque tenga que ayudar a personas que viven en uno de los barrios de Gijón más alejados, porque seguro que hay otras líneas de autobús que son totalmente beneficiosas, ¿no? Un Pumarín Somío en Gijón que está moviéndose continuamente, Pumarín Somío con gente, estoy seguro que esa línea funciona muy bien y cubre esa otra línea que a lo mejor hay que utilizarla para ir a determinado sitio donde solo se puede atender a 2 o 3 personas. Pues yo, que pago mis impuestos en Gijón, me parece perfectamente que eso se haga. Y creo que a eso tenemos que ir, porque muchas veces queremos que lo que pagamos de impuestos sirva solamente para lo que nos beneficia a nosotros. Yo creo que eso es lo aberrante de lo público. No, lo público tiene que servir para beneficiar sobre todo a aquellas personas que no tienen los medios y que son distintas a nosotros. Es decir, a mí que me interesa que ponga un banco en un parque de la calzada si no vivo en la calzada. Pues seguramente a alguien de la calzada le interese que ese banco y que los impuestos están bien empleados. Entonces creo que a partir de ahí tiene que salir de una conciencia ciudadana de que lo público sirva para estas cosas. Y probablemente si haces una biblioteca con rampa, no sé el porcentaje de personas que tengan que moverse en silla de ruedas en Gijón, no lo desconozco, pero bien empleado estará ese dinero para que haya una rampa para atender a esas personas que de necesidades especiales. Lo primero siempre conciencia social. Sí, bueno, yo en ese sentido, tú lo dices, tú nunca lo pensaste. Yo desde hace años llevo estudiándolo y pensándolo. Claro. Lo primero que me sorprende sobre todo este tema es que como el dinero que de las personas con discapacidad valiese menos, o sus impuestos valiesen menos, o sus derechos fuesen menores. Aunque en esa familia solo una persona tenga discapacidad, sus padres, sus familias, sus primos, sus hermanos, todos cotizan, pagan una serie de impuestos, pero esa persona tiene menos derechos, tiene menos accesibilidad. Digo este tema de las bibliotecas, ¿por qué? Porque la gran mayoría ya se preocupan por normativa de tener un ascensor, una rampa, una accesibilidad, digamos, de construcción. En muchos sitios no pueden tenerla. Pero te lo comento como librero porque, bueno, yo si soy sordo, si soy ciego, si soy más bajito, si soy más alto, si tengo discapacidad de comprensión, bueno,
Aquí estoy mirando una serie de cosas en el ordenador, bueno, como las áreas de mostradores y recepción, el mobiliario, sistemas de alarma, porque claro, yo sí soy sordo y los sistemas de alarma son todos por sonido, no os puedo salir. Bueno, si dispone de diferentes servicios de hostelería o para las personas, la distribución y etiquetado. Bueno, en una librería a mí me gusta más, siempre me gustó más la librería más pequeña o la de barrio. Por eso el festival se desarrolla en el barrio del Llano y colabora en negocios del barrio, porque quiero fomentar el negocio de barrio, no quiero que desaparezca. El trato es más directo, es más personal, conocen tus intereses, tus gustos, tus necesidades. A lo mejor no cumplen todas las necesidades de accesibilidad, pero la atención personal te facilita que te entiendan o que lleguen a comprender tus necesidades. En estos centros públicos, bueno, normalmente las personas trabajan, van a trabajar, no tienen preparación para atender a las personas con discapacidad ni los conocimientos, no porque no quieran, a lo mejor es porque no se los dieron o porque su puesto no lo requiere. Pero también me interesa que gracias a las redes sociales la posibilidad que existe de promoción o difusión o intercambio de información entre librerías, entre artistas, entre escritores, las sinergias que se crean, se están creando sinergias en Asturias. Cuando desarrolláis la Feria del Libro, ¿tú notas que la gente que viene de fuera, bueno, repite? Sí, la verdad es que afortunadamente nosotros en Asturias yo creo que podemos sacar pecho de muy pocas cosas. Y un artículo que recomiendo, está ahora en la red, en la revista Atlántica 22 de David Guardado, en el que habla un poco de la situación de Asturias, en el que se debate en Asturias esa contradicción que tenemos entre el grandonismo y la apatía, ¿no? Yo creo que define muy bien el carácter asturiano. Lo define muy bien, yo voy a ejemplificarlo en el mundo del libro. Yo creo que el mundo del libro en Asturias jugaría en primera. Si en Asturias, en casi todo, andamos a la cola en España, tenemos, digo que jugaría en primera por lo siguiente, tenemos grandes editoriales. Editoriales tradicionales como TREA o como KRK o Nobel son editoriales que ganaron premios de edición a nivel nacional. Editoriales nuevas como el Club de Editores al Margen, que acaba de salir, con editoriales como Hoja de Lata, Pez de Plata, Satori. La Satori, por ejemplo, es una editorial especializada en literatura japonesa, una editorial de referencia en el mercado nacional y en el mercado de Hispanoamérica, en lengua hispana, como la mejor editorial probablemente de temática japonesa, y es de aquí, es de Gijón. Tenemos grandes editoriales, repito, tenemos librerías de prestigio en Cervantes. La librería de Oviedo es una de las mejores librerías de España, con su librera de cabecera, con Chita Quirós a la cabeza. Probablemente la librería de referencia nacional de literatura infantil es el Bosque de la Manga Colibrí, el Paseo del Muro de Begoña. Tenemos en Gijón una institución como puede ser la Librería Paradiso. Tenemos librerías como Casona en Avilés, tenemos librerías como Treito en Cangas de Narcea, como la librería Arbín en Pola de la Viana, librerías en Llanes, tenemos grandes librerías en Asturias. Tenemos también una red de bibliotecas, hablabas antes de las bibliotecas, de más de 100 bibliotecas en todos los concejos de Asturias, repartidas. Yo, desde que soy presidente de la Asociación de Librerías, hay pocas cosas que me gusten más que el encuentro que se organizan con los clubs de lectura de las diferentes bibliotecas asturianas. 700, 800 personas nos juntamos en torno a un libro un día este año creo que va a ser en el 2019, creo que va a ser en el mes de junio, pero este 2018 fue con la escritora Cristina Fernández Cubas en Quirós, y es algo extraordinario. Tenemos grandes bibliotecas, repito, tenemos escritores y escritoras de prestigio editando, publicando en grandes sellos, como puede ser Ricardo Menéndez Salmón, es un escritor de referencia en la editorial Seis Barral. Tenemos a Laura Castañón editando en la editorial Destino.
Tenemos a Pilar Sánchez Vicente, acaba de publicar una novela, bueno, acaba de publicar desde abril en la editorial Roca, editorial, Mujeres Errantes. Tenemos a Ignacio del Valle, Miguel Barrero. Tenemos escritores de referencia a nivel nacional. Por tanto, todo lo que se mueve en torno al libro, editoriales, escritores y escritoras, librerías, clubes de lectura, bibliotecas, todo lo que estoy hablando es muchísima calidad la que hay en Asturias. ¿Qué nos falta? Pues nos falta creérnoslo, que es lo que pasa muchas veces. Creerte que de verdad tú... Por eso hacías referencia a ese artículo, que a veces en Asturias tendemos al grandonismo para determinadas cuestiones, pero después tendemos a la apatía de, bueno, tampoco y para tanto. Y no es así. Yo creo que hay determinadas cuestiones en las que tenemos que olvidarnos de ese tampoco lleva tanto, porque sí es para tanto. Sí es para tanto lo que tenemos en el mundo del libro y lo que se debería hacer, que era potenciar ese mundo y sacar pecho y ser, ahí sí que deberíamos intentar ser un poco más grandones en esto. A lo mejor no deberíamos ser tan grandones en decir las virtudes de la sidra, que es una cosa maravillosa y que está muy bien para toda la hostelería y está muy bien, que es un producto nacional, un producto asturiano y que está perfecto, pero eso parece que nos ofende que a cualquier persona no le guste la sidra. Sin embargo, lo otro sí, bueno, va, está por ahí. No, yo creo que ahí tenemos que sacarlo. Y con la pregunta que me hacías, sí creo que se están estableciendo buenas relaciones en el mundo del libro. Creo que hay muy buena relación entre las editoriales con las librerías. Creo que sí que hay muy buena relación entre las librerías y las bibliotecas. Sí creo que hay muy buena relación entre los escritores. Sí se establece, si tú ahora mismo organizas la Feria del Libro de Gijón, que es la que me toca más de cerca, aunque el Libro Oviedo, que también colaboramos dentro de la Asociación de Librerías del Principado con Libro Oviedo, o con el Salón o con la Feria del Libro y el Disco Asturiano que se celebra en Avilés. La colaboración que se pide o que le puedes pedir a escritores, a editores, a bibliotecas, jugando también con el mundo de las bibliotecas, es muy sana, y yo la verdad nunca me encontré ningún problema a la hora de pedir cosas. Y además, como estamos acostumbrados en este mundo, sí que tenemos una cosa muy clara, que es pues que la precariedad económica. Entonces todos sabemos muy bien en qué mundo nos manejamos, y que cuando pedimos a un escritor que venga a la librería, sabe el escritor de sobra ya que va a venir, pues bueno, por firmar libros y por encontrarse con los lectores. Yo colaboro en un club de lectura también en la Asociación de Vecinos Jovellanos. Ayer precisamente nos reunimos con la escritora Pilar Sánchez Vicente, una escritora que acaba de publicar, como decía, Mujeres Errantes en Roca. Ella tiene su jornada laboral en la Universidad de Oviedo. A las 8:30 de la tarde se va a un encuentro con lectores, o con lectoras en este caso, a una asociación de vecinos. Está hasta las 9:30, 10 menos cuarto, se va en taxi para su casa, taxi que se paga ella también, y se lleva pues el cariño, el aplauso de los lectores, mi agradecimiento y una planta que le regalaron amablemente. Bueno, pues así es como nos movemos y vamos sacando, porque eso lo tenemos también todos muy claro, que de ahí no se va a sacar nada, pero es esa labor, porque al final lo que mueve el mundo del libro muchas veces es también el entusiasmo, las ganas de compartir, que repito, ojalá estas cosas cambien, y a mí, pues, ¿qué hubiera sido lo justo? Pues lo justo probablemente es que a una escritora como Pilar Sánchez Vicente, con todo su tiempo, ese rato que se pasa, pues que hubiera tenido otra remuneración. Pongo el ejemplo también, pues mira, hay un escritor chileno que es Luis Sepúlveda, afincado en Gijón desde hace unos cuantos años, escritor que de una de sus novelas, El viejo que leía novelas de amor, creo que va por los 2 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Y yo le pedí también un miércoles creo que fue en este caso de marzo, el último miércoles de marzo, que acudiera a ese mismo club de lectura, pues un escritor que no tiene nada que demostrarle a nadie, no tiene ningún libro que vender a nadie, porque ya sus obras se venden o se traducen a todos los idiomas. Incluso hay novelas que salen antes en Italia. Él, cuando saca un libro, pues se va a Portugal, a Italia, a Francia, a Alemania, porque se va a la gira de presentaciones. Y pues por eso, por el entusiasmo, sale de su casa, se va a las 8:30 de la noche a un club de lectura, está atendiendo gustosamente a las personas que están allí, da una charla que
todavía estamos todos recordando las palabras de Luis Sepúlveda, y lo mismo, el agradecimiento y las felicitaciones que le dimos todos y las muchas gracias. Pues bueno, yo creo que eso es algo a valorar también, y algo que todos los que nos dedicamos al mundo del libro, de la cultura, lo tenemos muy asumido. Pero sí, yo en ese sentido estoy muy contento con la comunicación. Yo de mano tengo que decir que en este congreso vosotros actuáis igual que Luis Sepúlveda. Para mí sois igual de importantes todos. Sí, sí, no. Porque todos venís de forma altruista a enseñarme a mí las dudas o las preguntas que os hago, solucionar esas dudas tanto a mí como a los asistentes vía streaming que estén por internet. Es decir, es todo de una forma altruista. También, al ser de una forma altruista, entendemos que alguien por cualquier circunstancia personal no puede asistir y tenemos que disculparle porque surgen 1000 cosas a lo largo del día. Hoy surgieron varias cosas, entonces, bueno, desarrollamos las ponencias o las conferencias de tal forma que cumplimos con la programación que está presentada dentro del flyer. Y la última pregunta, no es una pregunta, es una afirmación. Yo ya ves que te hablo de la Feria del Libro de Gijón, que yo te invito a que participes. Yo invito a todos los eventos asturianos a que participen en este congreso para hablar de la accesibilidad al mundo del arte, la cultura y de los festivales. Porque realmente una de las cosas que yo veo, y lo veo en mi propio evento, es que la gente no se cree lo que se hace en Asturias. No valora lo que hacemos en Asturias. Piensa que es mejor siempre lo de fuera y están perdiéndose o marchando grandes propuestas asturianas fuera de Asturias por un síndrome de la ñocla, o la andarica, como me dijo un amigo mío, una persona que no voy a citar, porque como Asturias tienes que moverte de lado, porque como avances la gente no está acostumbrada a los cambios. Es el grandonismo y la apatía asturiana, sí. Esa contradicción. No están acostumbrados a los cambios. Y luego les sorprende mucho la innovación. Y bueno, ahora mismo es un momento no de propuestas, sino de realidades, de cambios. Yo lo digo clarísimamente, porque si no, dentro de 10 años, como tú dices, pueden ocurrir muchas cosas que nos van a llevar a un declive absoluto. Entonces yo siempre invito a todos los festivales que quieran participar en el Congreso a que expongan sus propuestas dentro de accesibilidad, de cultura, de arte, porque para mí yo no los considero competencia, considero que generan un beneficio turístico, artístico, cultural en diferentes fechas del año. Yo siempre lo quiero desarrollar en esta fecha del año, no tengo problemas ni peleas con otros eventos por la estación, porque yo estoy fuera totalmente de la estación de verano, fuera de la estación de Navidades, fuera de las estaciones que quiere todo el mundo, digamos, como comerciales. A mí me interesa mucho esta fecha, en concreto porque el día 3 es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el día 3 de diciembre. El día 1 es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, que yo colaboro con el Comité Anti-SIDA. Me interesa esta fecha porque son días lectivos para las universidades. Bueno, yo tengo claro que, como bien dices tú, hay grandonismo en diferentes propuestas, demasiado, a veces me parece excesivo, y en otras hay un total desinterés y desidia cuando son muy interesantes y potencian o buscamos potenciar el comercio tradicional, local, artistas locales, con sinergias de personas que vienen de fuera y que no tienen la respuesta ni institucional ni el apoyo. Bueno, algunas cosas están cambiando. Yo veo que algunas cosas sí están cambiando, pero solo se basan en la propuesta de números de visitantes, no se basan en la calidad de lo que estás proponiendo. Si este evento se valorase en la calidad de visitantes físicos que tuviese, no se hubiese realizado nunca. Se realiza por el corazón que yo pongo en este evento y la cantidad de personas que consigo mover o movilizar o por mi pasión me apoyan o me ayudan, no económicamente, nadie, sino digamos que su aportación económica es su tiempo y su conocimiento que lo aportan en las conferencias. Y con esto vamos a dar ya fin a esta conferencia para que
Rafa pueda volver a su negocio, que tiene una presentación allí en La Buena Letra y nos está dedicando un tiempo precioso. Si no hay corazón, si no hay una propuesta perseverante, constante, buscando un beneficio social y buscando compasión, y a veces somos negocios, pero hay un gran desinterés por el beneficio personal o económico, sino por el beneficio social y laboral que generas ya en esos escritores, en los empleados, bueno. Yo a veces soy muy feliz cuando acabo un evento y no debo nada, pero generé muchísimo empleo y generé muchísimos cambios. Y bueno, ahora mismo yo estoy viendo que se están intentando cambiar las cosas, espero que cambien en un futuro mucho más. Y me gustaría que los eventos de arte y cultura se tuviesen... Sé que no son propuestas de primera necesidad, yo lo entiendo. Sé que no van a comprar un libro antes que dejar de comer, sé que no... Pero no veo un respeto hacia ellos, a no ser que sean cosas comercialmente interesantes por otros intereses que no tienen nada que ver con el arte y la cultura para mí. Simplemente voy a decir eso. Espero que mejoren en el futuro, espero que mejore la accesibilidad. No voy a entrar en la accesibilidad arquitectónica ni en la... Me gustaría que mejorase la accesibilidad a la información, al conocimiento, a las bibliotecas, a las librerías, pero con apoyos. Un librero suele ser una persona autónoma que ya tiene un montón de cargas encima, que si le metes más cargas encima para que tenga accesibilidad para personas sordas, ciegas y no tiene apoyos institucionales, es imposible. Y la Fundación 11 colabora con nosotros en este congreso, pero llega hasta donde llega, no llega a todo el mundo. No puede apoyar y ayudar a todo el mundo. Bueno, esperemos que dentro de esas partidas que yo estoy peleando tanto con las instituciones, ese porcentaje que se debe destinar a la accesibilidad surja, aparezca, que ahora mismo no está reflejado. Pero no por mí, sino porque beneficiaría muchísimos negocios a lo que yo quiero o deseo explicar, que me estoy encontrando con muchísimas trabas porque no se me entiende. Bueno, y ahora si Rafa quiere despedirse, cerramos la conferencia con un vídeo de OmniRooms, que nos está ayudando en la colaboración y la difusión del evento, y nos despedimos hasta mañana a las 10 de la mañana, las siguientes conferencias, y ahora dejo que Rafa se despida antes de publicarlo. Bueno, simplemente agradecer a Tote la invitación, mostrar mi colaboración entusiasta para cualquier proyecto que tenga y bueno, animar como siempre a las instituciones a que apoyen, que al final lo que se necesita siempre es ese apoyo que nos vendría muy bien a todos. Muchísimas gracias.